Rafael Nieto Loaiza, abogado javeriano con estudios en socioeconomía y en Derecho Constitucional, experto en Derecho Internacional Público, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, viceministro de Justicia y coordinador general de la Agenda Legislativa del Gobierno durante el periodo cuatrenio del presidente Uribe, asesor principal en asuntos políticos e internacionales y de derechos humanos, Derecho Internacional Humanitario y del Ministerio de Defensa de Colombia, abogado del Estado colombiano en varios casos frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, asesor externo de la Asamblea Nacional Constituyente en 1991, uno de los líderes del No durante el plebiscito realizado el pasado 2 de octubre de 2016. Es presidente de NSG, compañía de consultoría especializada en el manejo de entornos y estrategias, análisis sociopolítico, consultor en temas de justicia, seguridad y responsabilidad social empresarial del Banco Mundial, consultor de la Corporación Financiera Internacional y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, asesor del Ministerio de Defensa y precandidato a la presidencia de la República por el Centro Democrático. Bienvenido, doctor Nieto. ¿Ahora sí? ¿En este? Aló. Aló. Sí. Bueno, muchas gracias, señores senadores y representantes, a la senadora Correa por la organización del foro. ¿Ahora sí? Aló. Ahora sí. Muy bien. Muchas gracias, senadores y representantes, a la senadora Correa por la organización del foro, a todos ustedes por estar acá. El grueso de ustedes no me conoce porque yo nunca he hecho política electoral ni he aspirado a nada, nunca, hasta ahora, en que me han invitado a aspirar a la precandidatura y espero después a la candidatura presidencial por el Centro Democrático. No voy a hablarles como un político porque no lo soy y no voy a hablarles con pretensiones de candidato porque en realidad voy a hablarles como lo que he sido durante buena parte de mi carrera profesional, que es un experto en temas de seguridad y consultor de Naciones Unidas y del Banco Mundial en esos temas. Y voy a dividir esta exposición en las siguientes partes. Primero, voy a abordar los temas de defensa y de seguridad, que son cosas distintas. Después, lo que tiene que ver con las fuerzas militares y la defensa, y lo que tiene que ver con la policía y la seguridad, para rematar en algunas reflexiones generales, todo con un ánimo propositivo. Lo primero que tenemos que decir es que Colombia tiene, desde la perspectiva de defensa, es decir, desde aquellas circunstancias externas que puedan amenazar al país, algunos riesgos y amenazas muy claras. La primera, y resulta evidente, es que hay vecinos que no nos son amigables, y hay que decirlo con todas las letras, y que además esos vecinos tienen una coalición entre ellos que hace que los riesgos y las amenazas sean aún mayores. Ahí hay una alianza socialista entre Nicaragua, Venezuela y Cuba que ciertamente amenaza la integridad del territorio y la estabilidad de las instituciones republicanas en Colombia. Y eso hay que decirlo y reconocerlo de manera clara y abierta. Y ese es un primer dato, y es un dato que resulta fundamental. En esos países y en otros que en su momento hicieron parte de esa coalición, las FARC y el ELN encontraron refugio, apoyo logístico y además un referente político ideológico que hoy todavía defienden. Ustedes habrán visto las declaraciones de las FARC en las cuales defienden al gobierno del presidente Maduro, el sistema autoritario de ese régimen y además la represión que está haciendo contra el pueblo de Venezuela. Y habrán visto, lo mostró el coronel hace un rato, el video en el cual Maduro sostiene que cualquier
desestabilización de un régimen autoritario en Venezuela controlado por el socialismo del siglo XXI debería suponer una amenaza para la estabilidad del gobierno colombiano. Nosotros nos arrodillamos en virtud del proceso de paz frente a Chávez y frente a Maduro y terminamos renunciando a la defensa de nuestra soberanía y a la seguridad nacional y por supuesto a criticar y señalar las violaciones a los derechos humanos y a la democracia en Venezuela para tratar de sacar un proceso de paz con las FARC en Colombia. Colombia tiene que prepararse y reconocer que esos gobiernos no son amigables y que constituyen un riesgo y una amenaza para la soberanía y el territorio colombiano. Y yo pregunto, ¿lo estamos haciendo? Y la respuesta es no, ni en relación con la frontera en Venezuela, ni en relación con San Andrés y Providencia en Nicaragua. No tenemos hoy la capacidad disuasiva, ni la capacidad aérea, ni la capacidad helicotransportada, ni la capacidad antiaérea, ni la capacidad naval para poder enfrentar de ninguna manera una eventual agresión o una amenaza desde Nicaragua, desde Venezuela y mucho menos una agresión combinada. La construcción de esa capacidad es indispensable y tenemos que tenerla. No es un ejercicio de entrar a una carrera armamentista, es el ejercicio de contar con los recursos que son indispensables para defender nuestro territorio y para defender nuestras fronteras. Primer punto. Segundo punto, hay información de inteligencia que muestra inequívocamente la presencia de células terroristas vinculadas al radicalismo islámico en algunas zonas del país y fundamentalmente en el Caribe colombiano. No estamos haciendo tampoco ninguna tarea dirigida a la neutralización de esas células. No han atentado en Colombia y no creo que lo hagan, pero sin duda hacen parte de las redes de colaboración del terrorismo de carácter islámico en el plano internacional y nosotros tenemos el deber de combatirlas, entre otras razones porque están articuladas a los grupos guerrilleros colombianos aquí e inequívocamente. Ahí hay un segundo riesgo en materia de defensa que tenemos que considerar. Y hay uno tercero, que es la ciberseguridad. Ustedes habrán visto hace apenas unos días cómo con un virus hubo un problema de colapso porque se apoderaron de un número sustantivo de computadores a lo largo y a lo ancho del mundo. La ciberseguridad hoy es una necesidad y es indispensable para la protección de la infraestructura, del sistema financiero y del sistema de gobierno en Colombia. Hoy es mucho más barato y es más eficiente y produce mejores efectos colapsar los sistemas informáticos de un Estado que realizar un ataque aéreo. Y Colombia no hace ni siquiera la reflexión para la construcción de un sistema de defensa, de un sistema de ciberdefensa, de ciberreacción frente a la posibilidad de estos ataques. Y van tres. El cuarto elemento está íntimamente ligado con los problemas de seguridad interna y es el narcotráfico. Asumamos de frente y con claridad la naturaleza del régimen en Venezuela. Ese no es solamente un gobierno socialista, es un gobierno mafioso. Está íntimamente ligado al narcotráfico, al saqueo de los recursos del petróleo venezolano, al saqueo de los recursos públicos en general del Estado venezolano, y hay por tanto una razón adicional en virtud de la cual no están dispuestos a entregar el gobierno, porque además de entregarlo y de perder el poder, se juegan su propia libertad. Ese gobierno no colapsa solito, si no lo tumban, no se va, y vamos a tener que vivir con él. Pero ese gobierno tiene dos características de fondo. Ahí hay un cartel que se llama el cartel de los soles, que está conectado a las Fuerzas Armadas venezolanas, y hay un cartel de los comisarios vinculado a la Guardia Nacional venezolana. El grueso de la coca colombiana se va por Venezuela y es controlado por los mafiosos del régimen de Venezuela. Ese ejercicio, sumado a las ventajas que le entregó el gobierno Santos a los narcocultivadores durante el proceso de paz, incluyendo la suspensión de la erradicación forzada, ha hecho que Colombia a 31 de diciembre del 2016 sea un mar de coca.
188.000 hectáreas de narcocultivos como nunca antes en la historia del país. ¿Cuál es el efecto de esas 188.000 hectáreas de narcocultivos? El primer efecto es que hace que sea imposible la resolución del conflicto armado. Aquí nos vendieron la idea que firmando con las FARC tendríamos paz. Pero lo que no contaron es que en la firma con las FARC iban a potenciar y a crecer el aumento de los narcocultivos en el país. Esas 188.000 hectáreas de narcocultivos son el alimento de las disidencias de las FARC, son el alimento del ELN. Ustedes saben, está probado, en el caso del Pacífico y el suroccidente colombiano es una realidad. El ELN y las bandas criminales han entrado a copar los espacios que dejaron las FARC y a controlar los narcocultivos de las FARC. Y si no, acérquense ustedes al sur del departamento del Cauca, al Nariño y a Cauca y pregunten hoy quiénes terminan por controlar las que eran las plantaciones de las FARC. Evidentemente, el narcocultivo, la coca en Colombia sigue siendo y seguirá siendo un motor de la violencia y del conflicto armado. Si no entramos a fondo contra los narcocultivos, estamos perdidos. Y entrar a fondo contra los narcocultivos supone, para empezar, recuperar la capacidad de la erradicación aérea, recuperar la erradicación forzada, eliminar los subsidios para los narcocultivadores, porque además de que es contraproducente en materia de seguridad, nos plantea un dilema de carácter ético. ¿Qué es lo que hace que un Estado tenga que entregarle 1.800.000 pesos a un narcocultivador durante 2 años por haberse dedicado a un cultivo ilícito en lugar de entregarle esa misma plata al campesino que está dedicado a cultivar sanamente y dentro del Estado de Derecho? Es francamente inaceptable. Así que atacar los narcocultivos es una tarea que resulta fundamental, porque además los narcocultivos están generando en el tamaño actual de la producción de coca en Colombia un excedente en la producción que no es demandada y que no es exportada afuera. ¿A dónde va ese excedente de coca? Al mercado interno. Resulta obvio, lo que usted no pone afuera, trata de ponerlo en el mercado interno. Ese mercado interno fortalece y le da vida a los combos y a las pandillas que están asolando a lo largo y a lo ancho del territorio nacional a las poblaciones en nuestras ciudades y en el campo colombiano. Y esos combos y esas pandillas son las que están dedicadas al microtráfico, que es a esta altura la gran amenaza en materia de seguridad ciudadana en todo el país. Y el microtráfico genera no solamente problemas de seguridad, sino problemas de drogadicción. Y lo que el gobierno no nos quiere contar es que se dispararon en los últimos años las cifras de drogadicción en el país y cada drogadicto genera un problema de seguridad, genera un problema de salud pública y genera una crisis familiar para aquellos que tienen en sus familias un padre, un hijo, un hermano, un tío, una hermana que está dedicada desafortunadamente a quedar enganchada con la droga. Ahí tenemos un desafío. Y es un desafío de fondo, la lucha contra las pandillas, los combos, el microtráfico y la lucha contra la drogadicción. Y resulta que además de que el gobierno termina promoviendo los narcocultivos a lo largo y a lo ancho del país en el marco del acuerdo con las FARC, al mismo tiempo se da el lujo de hacer los siguientes ejercicios. Primero, hablar de la dosis personal, como la hablaron efectivamente, después hablar de la legalización de la marihuana y por último, ya no solamente dar el mensaje que la marihuana es legal, sino dar el mensaje de que la marihuana es medicinal. ¿Qué es lo que le pasa al muchacho y al joven? Al muchacho y al joven lo que le están diciendo es que consumir marihuana no solamente no es contrario a la ley ni es contrario al derecho, sino que además es bueno para su salud. Eso es francamente un pecado mortal contra los jóvenes y los niños en Colombia y tenemos que hacer unas campañas a fondo desde el Estado para enviar el mensaje de que cualquier consumo de droga es la puerta para el infierno y nos lleva a condenar a nuestros jóvenes y a nuestros niños a vivir en ese infierno. ¿Qué está ocurriendo al interior de las fuerzas militares? Primero, necesitamos cambiar el mando militar. Y ustedes me dicen por qué y yo les voy a decir por qué. Yo soy capaz de admitir que en relación con el mando militar había que aceptar que quedaran en silencio durante las negociaciones con las FARC sometidas al poder civil. Hasta ahí lo acepto.
hubiera querido tener voces más firmes, pero digamos que en aras de la discusión podemos tolerar eso. Lo que no es aceptable, de ninguna manera, es que estas fuerzas militares colombianas se hayan quedado calladas cuando nos robaron el plebiscito. Así que hay que cambiar al mando militar. Y además de cambiar al mando militar, necesitamos hacer otras cosas. Recuperar la moral y la dignidad de la fuerza pública, perdida durante esta negociación. Darle seguridad jurídica al militar y al policía, al que quieren llevarlo al patíbulo a través de la Justicia Especial de Paz. Y además reconocerles los salarios y las prestaciones que este gobierno, aunque están pactadas, se ha negado a entregarle a nuestros soldados y policías. Y eso es francamente inaceptable, porque uno puede tener todas las críticas que se quiera con este mando, pero tiene que reconocer que los soldados y policías en Colombia son nuestros héroes y tenemos que protegerlos. Hay por tanto que salvaguardar a la fuerza pública de los efectos perversos que pueden haber en la Justicia Especial de Paz. Y hay que tener algunos cuidados y advertencias adicionales. Ojo con traerse a la policía para crearle un Ministerio de Seguridad Pública o para llevarse a la policía a un Ministerio del Interior. Es una de las cosas que están buscando las FARC y la izquierda a toda carrera. No es el momento ni es pertinente, sería sumamente peligroso y podría llevar a la politización de las fuerzas militares y de la policía. Definitivamente hay que tener cuidado con ello. Y el segundo elemento que me parece que hay que tener especial cuidado es ese ejercicio que se ha planteado desde distintas partes de tratar de crear unos cuerpos de policía, guardias forestales, guardias nacionales, guardias territoriales de cualquier ejercicio, guardias rurales, no le importa cómo se le oponga a usted, en el cual habría presencia de desmovilizados de la fuerza pública, desmovilizados de las FARC. Eso no es aceptable y no lo podemos de ninguna manera tolerar. Hay que abrir los ojos, hay que mantener a la policía dentro de las fuerzas militares, dentro del Ministerio de Defensa y protegerla de cualquier intento de politización. Por último, y termino acá, habría muchísimas cosas para decir que no se pueden en raíz del tiempo. No hay sociedad democrática que subsista sin seguridad ciudadana. Los estados tienen una justificación fundamental: proveer justicia y seguridad. Eso supone el monopolio del uso de la fuerza y el combate a fondo a todos aquellos que delinquen, rompen el Estado de Derecho y usan las armas que le corresponden solo a la fuerza pública. Y si eso es así, hay que exigir la entrega inmediata por parte de las FARC de todas las armas que tienen escondidas, de todos los niños que no han entregado, de todos los secuestrados que hoy probablemente están desaparecidos y de todos los bienes y servicios, de todos los bienes y dineros que han escondido. Y yo difiero de Iván Duque. Yo creo que este no es un ejercicio hacia adelante. No es un ejercicio hacia adelante, es ya y hacia atrás. Si las FARC no entregan los niños, las armas, los secuestrados, las rutas, los cómplices y los laboratorios en materia de narcotráfico, y además los bienes y dineros adquiridos ilícitamente, tienen que perder todos los beneficios que se le entregaron en los acuerdos. Ya y de inmediato. Y solo así vamos a aceptar que terminen jugando como pretenden en la democracia. Porque una democracia con ventaja para los bandidos es una democracia que da el mensaje de que los bandidos pagan, ser bandido paga, y eso es inaceptable en Colombia. Y por último, una mano solidaria con Colombia es la que le tenemos que dar todo a este país lleno de necesidades y lleno de necesitados. Pero es una mano solidaria que se tiene que convertir en un puño de hierro para combatir a los violentos, los criminales y los corruptos. Muchas gracias. A hacer ya las dos preguntas al doctor Rafael Nieto. Si les parece bien, hacemos una de este auditorio y otra de quienes nos están acompañando del otro auditorio. Entonces, si quiere usted, que fue el primero en levantar la mano, a los otros les pedimos que las guarden para el otro. Y del otro auditorio, ¿quién va y escoge el otro auditorio? ¿Tú?
A ver si puede venir alguien. Si desde el otro auditorio no hay manera de hablarle a este, que venga una persona del otro auditorio para hacerle la segunda pregunta al doctor Nieto. Una vez terminemos la serie de los candidatos, si hay tiempo, abrimos otra sesión de preguntas frente a todos.